Hola, estamos acá en nuestro primer capítulo de Hilo Directo TV, un programa serio y de combate. Se encuentra con nosotros Servando Pineda y Arturo de Hierro. Les saludo Ángel Otero Calderón. Bien apercibidos que hemos sido oportunamente de los riesgos que entrañan los liderazgos y gobiernos demagogos, intolerantes y populistas, no nos queda sino simple y sencillamente de congratularnos de que los 3 años que le quedan de gobierno al presidente Enrique Peña Nieto serán años, según se nos ha anunciado desde el Palacio Presidencial, años de progreso y desarrollo para todos los mexicanos. Contamos ya con un decálogo de acciones fundamentales que, según se nos dice, podrán sacar al país de la situación de crisis social que se percibe en prácticamente todos los ámbitos de la vida pública. Un informe extraño y curioso del presidente Peña Nieto, ¿no? Bueno, pero en estricto sentido no es un informe, ¿no? Es un mensaje que da a la nación. El formato de los informes, por lo menos hasta este momento, ha sido agotado. Aunque justamente ayer, cuando se entrega el informe cumpliendo con lo que marca la Constitución, el presidente de la Cámara de Diputados, Jesús Zambrano, pues justamente hace el anuncio de volver al viejo esquema en donde el presidente iba justamente a la Cámara de Diputados, bueno, al Congreso de la Unión, en el inicio de sesiones del Congreso de la Unión y de manera verbal hacía la exposición de su año de gobierno. Pues todo eso se acabó y ahora parece ser que, así como en un déjà vu, otra vez quieren que regrese, quieren sentar al presidente en el Congreso para que él de viva voz informe a la nación, a los diputados, a los senadores, a los legisladores. En este caso, lo que vimos en este momento, pues ya nada más es lo que sería el mensaje propiamente presidencial, que me parece lo curioso, que la ley marca que tiene que rendir de cuentas de lo hecho en un año hacia atrás. Seguramente estará en estos librotes que entregan ahí al Congreso, pero lo que hace el presidente más bien es un decálogo para lo que viene, ¿no? Una proyección de lo que pretende hacer. Sí, exactamente. Y por lo demás, en el ejercicio gozoso de la numeralia estadística, ¿no? Se enumeran acciones de los 3 años de gobierno, no del último año, ¿no? Y lo que originalmente fue concebido como un ejercicio de rendición de cuentas ante la soberanía nacional, en realidad ha devenido ya en una suerte de monólogo autojustificatorio, con algunas concesiones que hace el presidente, como reconocer que hay una crisis social, que también eso hay que decir, que hay enojo, que sí es inédito, o sea, es la primera vez que yo escucho que se reconoce que tenemos problemas, ¿no? Lo que es un hecho es de que los logros son, pero por mucho menos que cualquiera de las tragedias que hemos sufrido en este año. O quizás, bueno, sin conceder que fueran menos, el problema es que más bien que lo que se hizo para que se supone que eso nos iba a proyectar a otros lugares, y como son las famosas reformas estructurales, al final de cuentas no han dado el resultado que se esperaba, ¿no? Tantos años pospuestas o tantos años esperando a que llegaran, y finalmente cuando se logran aplicar, el resultado no ha sido lo que se esperaba. Por ejemplo, la reforma hacendaria que tanto se pregonó, finalmente parecería que más bien nos ha llevado al estancamiento, o en el caso de aquí de la frontera, más que algún beneficio concreto, lo que hemos visto fue que los hechos, por más que lo hayan disfrazado de ponerle el nombre que usted quiera, fue un aumento brutal en el IVA que pagábamos, ¿no? Y en la situación del peso con respecto al dólar, los ajustes que va a ocurrir en el presupuesto, y no se diga pues la reforma energética, ¿no? Donde se supone que iban a llegar en masa las inversiones, y esas finalmente no han llegado. O en la electricidad, que por más que nos digan que pagamos menos, pues
yo creo que muy poca gente puede decir que está pagando menos, ¿no? Lo que vemos es que estamos pagando más. Sí, incluso si revisamos en lo que respecta a Ciudad Juárez, en los 3 años que va de la gestión de Enrique Peña Nieto, difícilmente podrá ubicarse un programa, una acción, una intervención federal para resarcir a la comunidad juarense de los estragos generados por la guerra contra el crimen organizado, así se le llamó en el... De hecho, aquí se desmanteló lo poco que había estructurado, que fue, por ejemplo, con el programa de Todos Somos Juárez, que bien que mal tenía una estructura de cómo atacar esta situación. En el actual gobierno todo eso se desmanteló. Sí, de hecho, en Juárez lo que hemos recibido del sexenio de Enrique Peña Nieto es la homologación del IVA, que supuso un incremento del 45% más o menos en la tasa impositiva. Y a cambio a la comunidad juarense se le queda a deber el cumplimiento de una de las promesas fundamentales para Juárez, de un programa especial de reactivación económica que permitiera premiar a esta comunidad, que ha servido como un galardón que levantan los gobiernos para demostrarle al mundo que se puede revertir fenómenos delincuenciales brutales, ¿no? También se ha puesto trabas, por ejemplo, a la industria de la importación de autos, ¿no? La cual simplemente está cerrada gracias a las decisiones del centro del país, sin tomar en cuenta que gran parte de las familias de Ciudad Juárez viven de ello. Sí, de hecho hemos recibido la homologación, nos la homologaron, y de parte del gobierno de Peña Nieto difícilmente puedes encontrarte una obra, un programa insignia. Han repartido televisiones aquí para que la gente siga enajenada y despensas para las clases menos desfavorecidas, ¿no? En un ámbito muy reducido. De hecho, hasta podríamos ver un fenómeno bastante curioso, ¿no? Normalmente todos los gobiernos estatales o los municipales se cuelgan de los estatales y los estatales del federal, y ahora es al revés. El gobierno federal se tuvo que colgar de las obras estatales para, pues, tratar de demostrar algo hacia la población, porque cualquier obra que se haga supera más el enojo de la población por la situación económica que estamos viviendo, principalmente en la frontera. Sí, incluso si observas la publicidad previa al informe de Peña Nieto, estuvo difundiendo en Ciudad Juárez, la mayoría de las obras que enumera como logros de su gestión tiene que ver fundamentalmente con obras de infraestructura educativa, hospitalaria, asistencial, realizadas por el gobierno del estado y en alguna medida por el municipio. Es decir, Juárez no ha recibido del gobierno federal una sola manifestación de solidaridad del presidente de la República, quien sin embargo en sus giras internacionales se la pasa hablando del caso de Juárez, una comunidad que gracias a los esfuerzos del gobierno y el pueblo unidos se pudo restablecer la paz. O queda de ver, ¿no? En este caso, porque también las grandes obras que tenía pendiente el municipio o la ciudad, pues siguen pendientes, como el centro de convenciones, el centro histórico, y un hospital de primer nivel, como merece una frontera como la nuestra. En fin, hay una serie de obras que se han anunciado y que, pues, al paso del tiempo se ve la dificultad realmente de operarlas, no obstante que ya había ahí alguna infraestructura para poderlo hacer, ¿no? Finalmente me parece que en ese sentido quedaría como que un sabor de deuda, ¿no?, del gobierno federal respecto a la frontera, incluso en esta vieja demanda de zona franca o zona libre, que también se había demandado, ¿no? Sí, de hecho lo que se ha anunciado recientemente es la disposición de los ingresos de los 2 puentes de peaje. Pero no los va a manejar el municipio. No se entregan a Juárez, se crea un fideicomiso que va a controlar el gobierno del estado para asignar los recursos, en caso de que esto sea aprobado en el Congreso y consolidado en los hechos, ¿no? Ese dinero no viene directamente de los juarenses. O no vendrá en la medida que uno lo esperaba, ¿no? O sea, ahora va a ser más complicado poder disponer de esos recursos que aparentemente serían frescos para el municipio. Y que no dejan de ser poco significativos en vista de los ingentes desafíos que enfrenta una frontera como Juárez, que creció desordenadamente, creció sin una planeación de vida
y que tiene severos problemas de infraestructura y equipamiento urbano. No se diga la insatisfacción de una infraestructura en materia de salud o de educación, que son dos de las asignaturas pendientes y que reclaman recursos superiores a los que se puede disponer a nivel local, ¿no? Bueno, más allá de los fracasos o los logros del presidente de la República, es un hecho que es un presidente desgastado. No recuerdo a nadie que haya llegado a la mitad de su mandato, que es cuando se supone que debe tener todo el poder, es cuando está en lo más alto de su gobierno, donde se le reprueba de una manera tan tajante, donde se le reprocha por parte de la gran mayoría de los mexicanos de maneras tajantes, donde se le manifiesta, se le dice, se le ridiculiza por todos lados. Sí, de hecho el rechazo que tiene ronda o supera el 60%, 60-64%, en las diferentes encuestas que se realizan hay un manifiesto rechazo al gobierno de Peña Nieto. Son de los niveles más altos de la historia moderna en nuestro país, desde que se mide esto de la aprobación. No sería la historia completa, porque antes no se hacían estas mediciones, pero a partir de que se hacen las mediciones de aprobación o rechazo al trabajo presidencial, es la más alta que se recuerde, lo cual pues es significativo, tomando en cuenta que va a la mitad del sexenio, ¿no? Que puede esperarse en los siguientes años, también tomando en cuenta que, de acuerdo a nuestro sistema político, en los hechos le quedan 2 años de gobierno, ¿no? Aunque aquí ha estado muy acelerado todo y la sucesión pues ya está prácticamente encima también, como hacía muchos sexenios no ocurría, ¿no? En ese sentido. Y si bien el presidente ha hecho una alusión pública de la crisis social, económica, la incertidumbre que se vive en los hogares mexicanos, la verdad es que muy forzadamente hace un reconocimiento de la profundidad y la gravedad de los problemas, y que en buena medida tienen que ver con el diseño de la estrategia de gobierno de Peña Nieto. Es decir, se destinaron todos los recursos y todos los esfuerzos a sacar adelante las así llamadas reformas estructurales, que eran los capítulos pendientes del gobierno neoliberal que se empezó a instaurar en el país a partir de 1982 bajo el patrocinio de Miguel de la Madrid y la bendición de los Estados Unidos, ¿no? ¿Qué es lo que en realidad hemos visto? Bueno, que todo el empeño se concentró en negociaciones, en pactos con el Congreso para sacar adelante reformas, como una apuesta desesperada para poder generar recursos por la vía de la venta del petróleo, de gas, de electricidad, el arribo de capitales, ¿no? La entrega del país, ¿no? Pero ahora vamos a tener hasta bonos de educación. Bonos de infraestructura educativa. Y entonces es una vía de privatización de la educación por la puerta trasera, ¿no? Que es algo de lo que habló el presidente. ¿Qué va a pasar con el sistema de salud del país? Sí, el sistema de justicia. Pero insisto, lo que estamos viendo a propósito de la gran desaprobación que es sobre la gestión de Peña Nieto tiene que ver con que se postergó el abordaje para solucionar los problemas más importantes ahí que se demandaban en todo el territorio nacional y que tienen que ver con el grave problema de inseguridad, el descontrol, la impunidad y la corrupción, ¿no? Ha llegado tarde a todo. A un año o a casi un año aún no recibimos las disculpas por Ayotzinapa, no sabemos nada de Tlatlaya, está Patzingán, se disculpó por su Casa Blanca, pero por todas estas tragedias, por todos estos crímenes de Estado, pues el señor solamente se lavó las manos. No ha habido consecuencias. No ha habido consecuencias. Hubo cambios en el gobierno. No hubo cambios de gobierno. Cambió piezas, pero de cara a la sucesión, pero para resolver los problemas. Pero cambios de gobierno para resolver los problemas del país, seguridad, economía, educación, estamos exactamente igual. No, es muy sencillo, estamos igual porque las dos piezas a las que se le atribuye un manejo insuficiente y torpe
para resolver los problemas son en las que se sigue fundamentando Peña Nieto para sacar la sucesión. Gobernación con Osorio Chong y la concentración de todo el poder en la supersecretaría y Luis de Garay en Hacienda. Pero los dos no tienen buenas cuentas que rendir. En algo de lo que dice don Arturo, bueno, estoy de acuerdo en ese planteamiento, pero también me parece que debemos ampliar este comentario o este análisis, porque todo se centra en el Ejecutivo. El Ejecutivo es una parte del Estado mexicano y, por ejemplo, permanece intocable el Poder Judicial, donde los grados de corrupción son incluso mayúsculos que lo que se pudiera encontrar en el Ejecutivo, y lo mismo en el Legislativo. O sea, para hablar también de estos cambios que requiere el país, me parece que se debe, así como que me parece correctísimo esa lupa que se tiene sobre el ejercicio del poder, pero lo mismo se debe hacer con los otros dos poderes, que por ejemplo te enteras de una manera increíble. En la pasada legislatura ejerce cerca de 6,000 millones de pesos en los 3 años sin rendirle cuentas a nadie. O sea, nomás por quitar estas pajas ellos disponen de ese dinero, y lo mismo ocurre en el Poder Judicial, en donde los ministros se han convertido en una casta verdaderamente divina, ¿no? que tienen todo lo que puede aspirar tal vez un ser humano, y cuando vemos que uno de los principales problemas que tenemos en nuestro país pues es justamente la impunidad y la falta de justicia, ¿no? que debe existir. Bien, en resumidas cuentas, habrá que decir que en la intencionalidad percibible del mensaje político del presidente Peña Nieto, se nos hace saber a la nación de los peligros que supone en el futuro inmediato los liderazgos y figuras demagogas, intolerantes y populistas. Faltó decir nada más, aguas con Andrés Manuel López Obrador, sigue siendo un peligro para México. O con el Bronco. Sí, o el Bronco, y que lo único que nos queda es seguir en la línea del más de lo mismo. Que ha demostrado que nos ha quedado a deber, ¿no? En fin, debemos terminar el comentario de esta ocasión. Un saludo para todos.